Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. Estados Unidos abre la puerta a que Israel pueda haber violado el derecho internacional en la Franja de Gaza. En un informe muy crítico publicado esta noche, la Casa Blanca dice no tener pruebas concretas suficientes, evita por tanto decirlo abiertamente, pero asegura que es razonable considerar que el ejército de Netanyahu ha usado las armas que Estados Unidos les ha enviado de manera inconsistente con la legislación internacional. Nos vamos hasta Washington. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días, Javier. El informe no llega a sentenciar que el gobierno de Netanyahu haya violado el derecho internacional, pero sí que es muy crítico con su campaña militar. Asegura que la cantidad de muertes civiles en Gaza genera dudas sustanciales sobre el ejército israelí, sobre si está haciendo todo lo posible para mitigar estas muertes, y no descarta que las armas que Estados Unidos ha enviado a Israel se hayan utilizado de forma inconsistente con la ley. De hecho, no lo acaba de confirmar porque asegura no tener la información suficiente para hacerlo. Es un informe, por cierto, muy esperado, elaborado por el Departamento de Estado, que tenía que haberse publicado el pasado miércoles y que el presidente Biden encargó a principios de año. Gracias, Sara. Enseguida volvemos contigo. Esto es lo último después de un viernes en el que Naciones Unidas ha aprobado por una gran mayoría darle más derechos y más voz a Palestina dentro de la propia ONU. Ahora lo ampliamos, pero otra de las noticias de las últimas horas está en el mundo del deporte y recorre esta mañana las portadas de medio mundo. Salut à tous, c'est Kylian. Je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Era un secreto a voces, pero Kylian Mbappé ha anunciado que este domingo jugará su último partido con el Paris Saint-Germain y hasta los periódicos franceses le despiden hoy en español. París, Andrés Onrubia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Kylian Mbappé confirmó este viernes que deja el Paris Saint-Germain después de 7 temporadas y los medios de comunicación franceses ya están reaccionando a la salida del niño prodigio del fútbol francés. El diario L'Équipe titula su portada en español, algo inédito en los últimos años, con un adiós y gracias. El diario Le Parisien destaca que la relación entre Mbappé y Al-Khelaifi estaba completamente rota y prueba de ello es que el delantero no mencionó al presidente del Paris Saint-Germain en el comunicado que emitió este viernes. RMC Sport, por su parte, añade que Mbappé el domingo tendrá una despedida a la altura de lo que es el máximo goleador de la historia del club. Se despide Mbappé el domingo ante el Toulouse en el Parque de los Príncipes. Todo esto en un sábado de jornada de reflexión en Cataluña. Anoche terminó la campaña y hoy los candidatos descansan a 24 horas de unas elecciones autonómicas en las que también va a estar en juego el equilibrio de fuerzas a nivel nacional entre el PSOE y los independentistas. Para hoy, tanto allí en Cataluña como en casi toda España, tenemos por delante un sábado de sol, calor y alguna que otra lluvia en el norte. Adrián del Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Liébana? Buenos días. Pues va a ser un sábado de mucho sol y alguna nube, también calor en prácticamente toda España. Eso sí, que los gallegos, leoneses y asturianos no se olviden de coger el paraguas por la mañana antes de salir de casa, porque se esperan chubascos desde esta hora en todo el noroeste peninsular. A lo largo del día las lluvias se van a extender además por el resto de Castilla y León, también por Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja y el Pirineo aragonés. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en el Mediterráneo y bajan en Galicia, Asturias, León y Canarias. Las mínimas suben, aunque sea un poco, en todo el país, menos en el archipiélago canario, donde bajan. Hasta los 19 grados van a llegar hoy en Santander, 18 grados en Coruña, 31 en Badajoz y Almería y 32 en Córdoba o Zaragoza. Pues así empieza este matinal SER con David Nieto y Carlos Ródenas en la técnica y María Hernández en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Resolution A is adopted. Así aprobaba este viernes la Asamblea General de la ONU que Palestina tenga más derechos dentro de la propia Organización de Naciones Unidas. En total, 143 países han votado a favor, otros 25 se han abstenido y tan solo 9 se han negado, entre ellos Estados Unidos. Queda aprobada, por tanto, con un grandísimo respaldo esta resolución en la que se amplía el estatus de Palestina, pero eso sí, como Estado observador. Esto quiere decir que no afecta a su condición dentro de la ONU, le da voz, pero no voto dentro de la Asamblea, aunque el mensaje internacional tanto a Israel como a su principal socio Estados Unidos es muy importante. Sara, volvemos contigo.
Una votación que en la sede de Naciones Unidas o también en muchos medios locales aquí califican de histórica por la amplia mayoría que se ha posicionado a favor de que Palestina se convierta en un Estado de pleno derecho. Una mayoría que ha emocionado al representante palestino ante la ONU. Free Palestine and peace for all. And I repeat, Free Palestine. El enfado de Israel, por otro lado, ha sido evidente, calificando la resolución de absurda, vergonzosa, de ser un premio para Hamás, y el embajador israelí ha vuelto a recurrir a paralelismos con el nazismo. In the 1940s, the world united to destroy En los años 40 el mundo se unió para destrozar un régimen asesino y hoy, con una ironía enfermiza y retorcida, ha dicho, se le da la bienvenida a un Estado terrorista. Lo ha denunciado desde el mismo hemiciclo. La resolución no es vinculante, pero sí simbólica, y exige al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe el ingreso de Palestina como nuevo miembro, algo que tumbó Estados Unidos el pasado 18 de abril con su poder de veto y una postura que no parece que vaya a cambiar. Pero esta votación es relevante porque con ella aumenta la presión contra Washington, cada vez más aislada en el ámbito multilateral. La respuesta de Israel a este apoyo masivo a Palestina no se ha quedado ahí en estas palabras que acabamos de escuchar y en una de estas imágenes delirantes para el recuerdo. El embajador israelí ante la ONU ha subido a la tribuna y ha metido la Carta de Naciones Unidas en una trituradora, dejándola en pequeñas tiras de papel delante de todos los países, mientras les decía a los que habían votado a favor que deberían avergonzarse. Israel se aísla de la comunidad internacional en un momento en el que los muertos dentro de la Franja de Gaza rozan casi los 35.000. El ejército de Netanyahu continúa con su ofensiva en Rafah, al sur de la franja, donde viven hacinados más de 1,5 millones de gazatíes. De ellos, 110.000 se han tenido que desplazar ya en los últimos días por los ataques al este de esta zona, y todo esto está aumentando la distancia entre Israel y su principal aliado, Estados Unidos. El informe publicado esta noche por el Departamento de Estado estadounidense es una muestra más de las diferencias, a las que se suma la advertencia lanzada esta semana por el presidente Joe Biden. Si las tropas entran en la ciudad de Rafah, cortará el suministro de armas a Israel. A esta amenaza, Netanyahu respondió que si tenían que estar solos, lo estarían. Pero hoy nos preguntamos, María Hernández, hasta qué punto Israel tiene capacidad y armamento suficiente como para poder seguir atacando Gaza sin la ayuda de Estados Unidos. Es una incógnita difícil de despejar, dicen los expertos, y en cualquier caso dependería principalmente de la gestión que haga Israel del uso de estas armas. Así lo cuenta Fernando Cocho, analista de seguridad. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Israel? Pues la capacidad que tenga de distribuir, en lugar de acciones de combate directas, acciones de combate por fuerzas especiales o por drones. Eso sí podría continuarlo como unos 2 meses más. Unos 2 meses en el caso de que Israel disminuya las acciones directas de combate. De no ser así, de continuar con su ofensiva sobre Gaza y de utilizar sus reservas, el tiempo disminuiría aún más, en torno a 1 mes. Una situación que, asegura Cocho, solo se podría revertir con un cambio en las negociaciones para un alto el fuego. Si no, dice, nos enfrentamos a un problema más grave. Porque Netanyahu está bastante desesperado desde el punto de vista político y continuará hasta el final, porque si no, ese gobierno de unidad nacional que tiene ahora se rompería y se le empezarían a caer encima todas las declaraciones. Porque, insiste, el grupo Hamás además está muy bien protegido. Mientras se va acercando la fecha para que España y otros países europeos reconozcan el Estado palestino. De momento, el gobierno español sigue sin confirmar el día al que apuntan en Europa y que incluso ha ratificado Josep Borrell, el 21 de mayo. Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha estado en Washington reunido con su homólogo estadounidense, con Anthony Blinken, con este asunto, entre otros, sobre la mesa. Allí en Washington ha estado Pablo Morán. Buenos días. Buenos días. Álvarez no ha apreciado discrepancias con su homólogo Anthony Blinken en torno al inminente reconocimiento del Estado palestino por parte de España, y niega que esta visita express haya sido para pedir la autorización de Estados Unidos para dar ese paso. No esperaba ni se plantea la situación, ni Tony Blinken entiende que eso es una solicitud ni de información ni de aquiescencia. Es parte de todo lo que es
la política de España para que llegue la paz lo antes posible a Oriente Medio. Ambas administraciones están alineadas a favor de la paz en Oriente Próximo, según Álvarez, que también destaca esa afinidad en torno al futuro de Ucrania, la próxima cumbre de la OTAN en Washington o la lucha contra la desinformación. Ambos aprovecharon la cita para firmar un memorándum de entendimiento sobre el tema. Es un fenómeno que erosiona la confianza de la opinión pública en la democracia, ha advertido Blinken, justo antes de firmar esta alianza a través de la cual el gobierno de España se compromete a apoyar a Estados Unidos en la lucha contra esta lacra en los más de 600 medios de habla hispana que hay en esta nación. Gracias, Pablo. El gobierno también se ha posicionado este viernes del lado de los rectores de las universidades españolas que han apostado por suspender sus acuerdos de colaboración con los centros israelíes que no estén comprometidos con la paz. Diana Morán es ministra de Universidades. Están pidiendo por la paz y le han pedido a sus universidades una serie de cuestiones que las universidades han atendido. Yo aplaudo las manifestaciones por la paz de los estudiantes y aplaudo también la decisión de las universidades y de la CRUE. Y la respuesta ha venido por parte de Isabel Díaz Ayuso, que dice que en los campus no se puede hacer esa politización y culmina con la siguiente reflexión. No podemos utilizar el campus para expulsar a nadie. Es como decir que vamos a seguir señalando entonces los negocios israelíes. Entonces vamos a pasar de señalar con la estrella de David, judío, ahora vamos a empezar a señalar negocio. Bueno, un comunicado de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, que ha caído muy mal entre los académicos israelíes, que lo consideran un error. Así se lo contaba Ranan Rein, exvicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, a nuestra compañera de La Molina. Ayer, por ejemplo, el presidente de la Universidad de Tel Aviv, que es la universidad más grande y más comprensiva del Estado de Israel, habló en forma muy clara acerca de la crisis humanitaria en Gaza y en contra del actual gobierno. Entonces, boicotear a la Universidad de Tel Aviv es boicotear las fuerzas que intentan promover la negociación y el diálogo. En cualquier caso, el rechazo a lo que está haciendo Israel dentro de Gaza recorre las universidades de buena parte del mundo e influye directamente, como les venimos contando, en eventos como el Festival de Eurovisión, cuya final se celebra esta noche en Malmö, en Suecia, entre grandes medidas de seguridad, y en la que hasta ahora no sabemos si va a participar uno de los países favoritos, Países Bajos, a cuyo cantante está investigando la organización por un incidente ocurrido del que no han dado más detalles. Allí lo musical está quedando casi en un segundo plano. Los abucheos y los silbidos a la representante de Israel se multiplican cada vez que pisa el escenario, aunque la organización lo intente camuflar con aplausos enlatados de cara a la galería. El clima para hoy se espera muy tenso en un concurso que va a tener una gran presencia policial. Y es que Eurovisión es teóricamente el festival de la canción, pero en el certamen se observan año tras año las fobias y las filias que existen entre los países participantes, con actuaciones cargadas de mensajes y votaciones que en ocasiones poco tienen que ver con la música y hacen ver la situación geopolítica. Nos lo cuenta Antonio Martín. Eurovisión ha sido escenario de mensajes políticos casi desde sus inicios. En el año 64, un hombre saltó al escenario antes de la actuación de España con un cartel, luego censurado por la televisión de Dinamarca, que organizaba el festival, en el que pedía el boicot contra Franco y contra el dictador portugués Salazar. Turquía y Grecia rechazaron coincidir en varios certámenes después de que Turquía invadiera el norte de Chipre, y Azerbaiyán ha protestado en 2 ocasiones por imágenes o datos de representantes de Armenia relacionados con Nagorno-Karabaj. En 2009 a Georgia la descalificaron por una canción cuyo estribillo podía entenderse como "no queremos a Putin". Y es que el año anterior Rusia había invadido las regiones georgianas de Osetia del Sur y de Abjasia. De modo más reciente, en 2022, Rusia fue vetada por la invasión de Ucrania, país que, por cierto, ganó el certamen, aunque no pudo organizar en su territorio la edición siguiente. A todo esto se suma el dibujo geopolítico que dan las votaciones. Grecia no suele dar puntos a Macedonia del Norte, con quien ha mantenido un largo enfrentamiento a cuenta del nombre del país. Los antiguos miembros de Yugoslavia se suelen votar entre ellos, aunque en menor medida a Serbia. Rusia ha respaldado sobre todo a antiguas repúblicas soviéticas que aún a día de hoy tienen lazos con Moscú, como es el caso de Azerbaiyán o Moldavia, y siempre ha recibido un especial apoyo, como en la escena política internacional de Bielorrusia. 7:14, 6:14 en Canarias. Vista de cerca la vida es una tragedia, pero de lejos parece una comedia. Charles Chaplin.
Los fines de semana en A Vivir que son 2 días, tertulia de cómicos. Con Pere Aznar, Quique Peinado, Antonio Castelo, Virginia Riezu, David Navarro. Pedro Sánchez, que es más de izquierdas o más guapo. O sea, siendo tan guapo, no se puede creer en la igualdad. Totalmente. A Vivir que son 2 días, con Javier del Pino. En este caso, como en otros muchos, no tenemos nada que ocultar. En algunos sí, en algunos. Cadena SER. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Aquí en España, día de jornada de reflexión en Cataluña, a poco más de 24 horas de que abran los colegios electorales. Hoy los candidatos descansan después de unas últimas horas de campaña en las que los líderes nacionales se han volcado en Cataluña para estrujar las últimas llamadas al voto. Desde allí, Pedro Sánchez le ha dicho esto a Salvador Illa en referencia a la decisión del PP y Junts de no acudir a última hora al último debate de campaña que habían organizado nuestros compañeros en SER Cataluña. Entiendo por qué el PP y Junts no han querido debatir contigo hoy en la cadena SER. A mí me parece inaceptable que un candidato no quiera debatir, como ha ocurrido hoy, pero entiendo que no lo hagan porque realmente has hecho un extraordinario papel en todos y cada uno de los debates. Se acaba la carrera por las catalanas con Illa y Puigdemont apurando los últimos metros que le restan a la meta. Radio Barcelona, Xavi Abelló. La campaña terminó con el PSC y Junts logrando de nuevo movilizaciones importantes, 4.000 y 3.500 personas según los respectivos partidos, para intentar alcanzar la victoria este domingo. Salvador Illa ha pedido a los que votaron socialista en las generales que vuelvan a confiar en ellos. Aquests també els diem que ens poden fer confiança, que no els defraudarem, que complirem, com deia en Jaume. No les defraudaremos, dice Illa, mientras en Junts Carles Puigdemont dice que Catalunya ja ha despertado. Senyors de Madrid, prepareu-vos perquè ja venim. L'hora de tornar ja ha arribat. Y es aquest diumenge. Visca Catalunya. Que ya vuelven, que el retorno empieza este domingo. Por su parte, Esquerra ha insistido en pedir el voto útil de los que son de izquierdas. Entre polítiques socials i llibertat nacional. No cal triar, trieu Esquerra Republicana. Y no tengan que escoger entre políticas sociales y libertad nacional. Por su parte, los comunes de Jessica Albiach apoyándose en Yolanda Díaz para reivindicarse garantía de un gobierno de izquierdas. Va a depender de que Común Sumar tenga mucha fuerza para obligar, sí, a tener un gobierno progresista para la gente de Cataluña. Mientras el Partido Popular augura que multiplicará sus resultados. El domingo vamos a dar un paso que nadie podía imaginar hace 2 años que el Partido Popular de Cataluña pudiera. Una de las pugnas del domingo será ver quién queda por delante, si el PP o Vox, ante la prácticamente segura desaparición de Ciudadanos. Y quedan 2 actores independentistas que pueden ser relevantes: la CUP, que pide el voto para construir una alternativa diferente, y la ultraderecha de Alianza Catalana, que podría llegar a ser decisiva, según las mayorías que salgan, para la ingobernabilidad de Cataluña. En el aire, el escenario de gobernabilidad que pueda quedar allí tras las elecciones de mañana, complicado según apuntan las encuestas, y también en el aire lo que ese resultado vaya a suponer a nivel nacional. En juego, Josué Coello, buenos días, el equilibrio de fuerzas entre PSOE e independentistas para lo que queda de legislatura. ¿Qué tal? Buenos días. Tras Cataluña empieza una nueva partida para la gobernabilidad parlamentaria. Eso piensan en privado en el PSOE, aunque al mismo tiempo estas mismas fuentes no creen que ni Esquerra ni Junts tengan motivos para tumbar al gobierno de Sánchez y adelantar elecciones. Por eso creo que la disyuntiva, el dilema, la pregunta a la que os vais a enfrentar y que tendréis que resolver con el voto el próximo 12 de mayo es bien claro: o Salvador Illa o bloqueo. Dando por hecho que triplicarán diputados, el objetivo del Partido Popular pasa por sorpasar a Vox, de ahí que haya endurecido su mensaje con la inmigración o la seguridad. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios. Más dudas hay en Sumar. Los de Yolanda Díaz juegan con ser claves en la gobernabilidad del Parlamento, a pesar de que asumen otro revés electoral, mientras intentan sacar la cabeza tras la reflexión de Sánchez. Está bien que el presidente del gobierno haya parado. También decimos que ahora hay que dotar de contenidos esta pausa. Y todo ello en medio de un ciclo electoral que tendrá la aprobación definitiva de la amnistía el próximo 30 de mayo. También de la política, las bases de Izquierda Unida están terminando de votar este fin de semana quién va a relevar a Alberto Garzón al frente del partido. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, recta final de la Asamblea de IU con las votaciones presenciales de este fin de semana. En juego está quien sucede a Alberto Garzón. El liderazgo se lo disputan principalmente la ministra Sira Rego y el dirigente andaluz Antonio Maillo, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista y de varios territorios, empezando por Andalucía. De esa hiperventilación de Madrid, reivindico el espacio de parecernos más a lo que es la sociedad, sobre todo la sociedad andaluza. Es una sociedad
tolerante, respetuosa. Maillo es el más proclive a construir con Sumar un frente amplio, mientras que Rego apuesta por limitar por ahora la relación a una coalición electoral. La ministra cuenta con el apoyo del histórico dirigente andaluz Antonio Torrijos y también de varios coordinadores autonómicos y se reivindica como la defensora de la Izquierda Unida, municipalista y feminista. Necesitamos una organización feminista de verdad. Las periferias hemos sido históricamente las mujeres en esta organización. Los dos compiten contra el líder de IU en Madrid, Álvaro Aguilera, que es el más crítico con Sumar, aunque se disputa también este espacio con José Antonio García Rubio de la antigua dirección de Cayo Lara. Los resultados se conocerán el martes y el ganador tendrá que negociar con el resto para poder ser designado en la asamblea presencial del 19 de mayo. La subida de los tipos de interés marcada por el Banco Central Europeo sigue sin trasladarse a lo que los bancos pagan en intereses a sus clientes por el dinero que tienen en depósitos. De hecho, los bancos españoles están entre los que menos pagan de toda la zona euro por los depósitos de las familias, un 20% menos, informa Jordi Fábrega. Los últimos datos del Banco Central Europeo dicen que los bancos pagan en España un 2,5% por los depósitos que han firmado en el mes de marzo. Es una cifra que queda considerablemente por debajo del 3,2% que se paga de media en Europa por el mismo depósito. De hecho, de los 20 países con euro, solo en Grecia, Eslovenia, Croacia y Chipre los bancos pagan menos por los depósitos de las familias. La diferencia más abismal se da en aquellos depósitos a largo plazo, porque las entidades en España apenas remuneran el ahorro cuando se firman contratos por más de 2 años. Lo que sí ha subido la banca es el interés que cobra por sus hipotecas. Los mismos datos del Banco Central Europeo señalan que el tipo de interés medio al que se firmaron las hipotecas en marzo fue en España del 3,5%, una cifra que está también por debajo de la media europea, que es del 3,7%, pero en este caso solo ligeramente. En Brasil sigue aumentando el número de muertos por las inundaciones que desde hace una semana asolan el sur del país. Ya son 127 los fallecidos y casi 2 millones los afectados. Y los pronósticos del tiempo, María, apuntan a que todo vaya a peor en las próximas horas. Sí, se espera que a lo largo del fin de semana lleguen a Río Grande, el estado más afectado por las inundaciones, nuevas tormentas con lluvia y viento. Las víctimas mortales aumentan de decenas en decenas. Este viernes eran 114 y ese número ha aumentado ya a 127 personas que han muerto en Brasil. Es el sonido de los voluntarios que alrededor de todo el país envían ayuda a los casi 2 millones de afectados por estas inundaciones. Más de 70.000 personas han tenido que ser alojadas en escuelas, gimnasios e iglesias y al menos 27.000 bomberos y policías están colaborando en las labores de rescate. Y en Italia, en Roma, este viernes han continuado los enfrentamientos entre la policía y los jóvenes que están protestando contra los estados generales de la natalidad. Unos encuentros que buscan que la sociedad italiana tenga conciencia del problema de la falta de nacimientos que sufre el país. Algunos de estos manifestantes intentaron este viernes acercarse al auditorio donde se estaba celebrando uno de estos actos y en el que participaba el Papa Francisco, que ha dicho que faltan hijos en los hogares. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Le case se riempiono di oggetti e si svuotano di figli. Las casas se llenan de objetos y no de hijos. No faltan ni perros ni gatos, faltan los hijos. I cagnolini, i gatti, questi non mancano i figli. Mientras Francisco pronunciaba estas palabras, numerosas jóvenes y universitarias se manifestaban en una marcha hacia el lugar en el que el pontífice participaba en una convención sobre la natalidad, no muy lejos del Vaticano. Gritaban, explicaron, en nombre de las mujeres que ya no tienen voz, a gritos de «no en mi nombre» o «sobre mi cuerpo decido yo». De nada han servido las palabras del presidente de la República Italiana, Mattarella, que hace unos días recriminó el trato a porrazos que en ocasiones los jóvenes reciben simplemente por manifestarse o por protestar. Ayer, a poca distancia de donde Francisco pedía a las familias que tuvieran más hijos, los antidisturbios, todos hombres, cargaron de forma brutal contra jóvenes que son también hijas de nuestra época. 12 de ellas resultaron heridas, una con pronóstico grave. Porque normal es solo el programa de tu lavadora. Y lo hemos aprendido gracias al feminismo, al antirracismo, al pensamiento poscolonial y a los movimientos en defensa de los derechos LGTBI, que es lo que nos ocupa.
Las realidades menos contadas con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Pues ya lo sabéis casi todo sobre nosotros. Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. Una producción de SER Podcast disponible en la aplicación y la web de Cadena SER y en todas las plataformas. En Matinal, los deportes. Dejando a un lado el asunto Mbappé, hoy el Real Madrid vuelve a la Liga tras su pase a la final de la Champions. Javier Ferrús, buenos días. Buenos días, también es el primero de Liga desde que se proclamaron campeones, pero no recibirán el trofeo hoy porque juegan en Granada y una victoria supondría el descenso del conjunto nazarí, porque al Granada solo le valen los 3 puntos. Se esperan rotaciones, Ancelotti quiere tener a todos enchufados para la final de la Champions y recordemos que también hay jornada entre semana, así que se espera que dé descanso a algunos pesos pesados. Además, el Mallorca recibe a Las Palmas a las 2 de la tarde, Villarreal-Sevilla a las 6:30 y cerrarán el sábado Athletic Club Osasuna. Se espera un homenaje a Raúl García porque se retira a final de temporada. La jornada comenzó anoche con Alavés Girona y los vitorianos dieron la sorpresa en Mendizorroza. 2-2 contra el segundo clasificado, que podría dejar de serlo si el Barça gana el lunes. Sobre esto habló Mitchell en rueda de prensa, le escuchamos. Bueno, fútbol. Nosotros el día del Atlético de Madrid metimos también en la última jugada, el otro día contra el Betis también, Marcos Tuani. Bueno, es fútbol, ya no dependemos de nosotros. El Barça si gana los 4 ya es segundo, entonces bueno, esperar a ver qué ocurre. Teníamos esa ventaja nosotros, no la hemos aprovechado y no pasa nada. Lo único que, bueno, te da rabia porque ha sido en la última jugada, pero ya te digo que ha habido partidos donde nosotros hemos dado la vuelta y hemos ganado al final, y entonces esto es el fútbol, algunas veces te toca en contra. Los gironíes tuvieron la victoria en su mano, pero un gol de Guridi en la última jugada del partido puso las tablas en el marcador. Era su segundo del partido, fue el MVP, y por parte del Girona anotaron Eric García y Ángel Herrera. También comenzó anoche la jornada en segunda división y el Eldense dio la campanada, primer equipo que gana el Burgos en el plantío, 1-2 y el Burgos se queda fuera de playoff. Hoy tenemos 5 partidos más, Racing de Santander Mirandés a las 2, Racing de Ferrol Alcorcón y Sporting Andorra a las 4:15, Valladolid Español segundo contra cuarto a las 6:30 y a las 9 Levante Eibar. También tenemos hoy tenis, Masters 1000 de Roma y juega Rafa Nadal. Lo harán no antes de la 1 contra el polaco Urkaz. No es un rival nada sencillo, es el 9º del ranking ATP, el mejor clasificado al que se ha enfrentado Nadal desde su regreso. También juega Davidovich contra Medvedovic, Carballés contra Alex de Minaur y Munar contra Norrie. En el cuadro femenino, Paula Badosa juega a las 11 contra Snyder. En baloncesto, anoche se cerró la penúltima jornada de Liga Endesa, el Real Madrid perdió en Valencia y el liderato pasa a Unicaja. Baskonia ganó y sigue con opciones de playoff y Breogán certificó su permanencia. Además, ha ascendido Básquet Coruña a Liga Endesa por primera vez en su historia. Y estamos en fin de semana de Gran Premio de Motociclismo. Ayer Jorge Martín fue el más rápido en Le Mans y hoy tenemos clasificación desde las 11:10. La carrera sprint será a las 3 de la tarde. ¿Sabe usted si el Sol gira alrededor de la Tierra? ¿Sabe si un antibiótico puede destruir un virus? Son 2 de las 11 preguntas que la Fundación BBVA le ha hecho a miles de personas en 18 países de todo el mundo, entre ellos España, para medir nuestro grado de conocimientos científicos. La mayoría han sacado buena nota, pero hay algunas respuestas sorprendentes. Nos las cuenta Javier Ruiz Martínez. La Fundación BBVA ha hecho un examen a los europeos con 11 preguntas sobre ciencia básica. En España, la mayoría aprobamos. Consuelo Pereira es del Departamento de Estudios Sociales de la Fundación. El origen del universo, el movimiento de la Tierra y el Sol son comprendidas por la mayor parte de la población, mientras que la comprensión es menor con respecto a cuestiones como la genética y el cambio climático. Un 83% sabe cómo afectan los microorganismos al ser humano o que el universo comenzó con el Big Bang. Sin embargo, 1 de cada 4 españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra, y en la que más fallamos, solo un 27% acierta sobre las causas del cambio climático. Y luego preguntaron quién era el científico más relevante de todos los tiempos. Pero en España se percibe cierta anomalía, ya que una figura de la relevancia de Ramón y Cajal solo es mencionado por el 8% de los españoles. En el estudio han participado casi 30.000 personas de 18 países distintos. Esta noche se ha producido un fenómeno que algunos de ustedes no se creerán que es posible ver desde España. Y es que esta noche desde Galicia, Cataluña, Aragón o la Comunidad Valenciana se ha podido ver en el cielo una aurora boreal. Es la mayor tormenta geomagnética desde 2005, María. Las imágenes que recorren Internet ahora mismo dejan ver los cielos de Ciudad Real, Valencia o Almería, completamente teñidos de rosa y rojo. Europa ha sido uno de los primeros lugares en la Tierra donde se ha podido ver esta tormenta geomagnética que ha permitido que estas auroras boreales puedan verse desde lugares en donde no son habituales. Países como Suiza, Austria, Reino Unido y ahora mismo... It's just a streak of red and there's flashes.
En Estados Unidos, en Florida, pueden ver esas auroras boreales. Precisamente allí era el Centro de Predicción del Tiempo Espacial el que alertaba de esta tormenta, la mayor desde hace casi 20 años, y que no termina todavía. Por lo menos hasta el domingo podremos seguir disfrutando de un fenómeno que al menos durante unas horas no estará reservado para unos pocos privilegiados. Y hoy Estopa arranca su gira 25 aniversario. Túmbalo, que túmbalo, es la rumba del Pescailla. Qué suerte. Para seguir mirando al cielo, la gira en la que los hermanos Muñoz repasarán sus 25 años de carrera musical y que empieza este sábado con un llenazo en el Vizcaya Arena de Baracaldo. Durante estos meses, David y José llevarán por toda España algunos de sus temas más conocidos y otros nuevos como este, La rumba del Pescailla. Así nos vamos, se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Javier Liébana.